Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano de Fungló de Harold. Tú sabes que hay una ola ahora yo no voy a decir una moda porque no es una moda, pero bueno, es una ola de persecución de lo que se le llama, tampoco voy a decir corrupción, porque yo no soy juez, de perseguir la indelicadeza en la administración pública, que esa indelicadeza viene desde hace años, siglos, aquí, desde la época de Lilis, pero no había justicia, un sistema de justicia moderno, y luego, vamos a poner desde Trujillo para acá, desde los tiempos modernos, que siempre ha habido gente que en la administración pública se hace millonario. Y yo he dicho aquí que, bueno, los bienes de Trujillo, y que eran a nombre de Trujillo, pero eran del Estado, ¿a dónde están? Y hay una serie, y así vienen los 12 años, viene lo otro. Y bueno, hasta este momento que también por presión, probablemente de Estados Unidos, en América Latina, o en los países subdesarrollados donde Estados Unidos tiene cierta influencia, se habla de ponerle orden a la administración pública, y aquí no ha sido la excepción. Somos como todavía un medio patio trasero de Estados Unidos, por no decir un patio completo. Y bueno, la justicia, veo que sancionan jueces, hay jueces sancionados recientemente, sancionados por acusados de indelicadeza. Hay presos, ahora mismo también procesos judiciales de gente que ha llegado al Estado y que no ha llegado al Estado y se ha enriquecido. Esto es saludable para la sociedad dominicana, esto ayuda, porque la gente cree que la justicia justicia es el juez, no es el Ministerio Público, ni es la policía, ni es la cárcel. El sistema tiene varias patas, pero la gente se concentra, cree que la justicia es o el Ministerio Público o es el juez. Me gustaría que tú me hables de este tema y si eso se podría sostener con el tiempo, de acuerdo a un análisis jurídico de ustedes. Bueno, la República Dominicana tiene que vivir sus procesos. Lo único es que se están presentando cambios muy bruscos, reflejados en el ámbito judicial. Para nosotros, un gran caso importante de corrupción, de afectar importantemente lo que era la estabilidad del país, fue el caso Baninter. Para nosotros fue una sorpresa cuando se comenzaron a producir las decisiones en el caso Baninter, porque no estábamos acostumbrados a que a los poderosos los llevaran al banquillo y se hiciera una buena investigación, se persiguiera adecuadamente y se les juzgara conforme a derecho. Con el tiempo, entonces, tuvimos momentos en las cabezas de las instituciones principales del sistema de justicia, diría más específicamente en la cabeza del Ministerio Público, en la que un cierto tiempo aconteció donde cada decisión desfavorable se confrontaba con una rueda de prensa diciendo que un juez podía ser corrupto, había que investigarlo porque el Ministerio Público no estaba de acuerdo con esa decisión. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Empezamos a tener un declive en la confianza en el Poder Judicial que había sido ganada precisamente desde ese proceso de reforma que tocó las bases del sistema de justicia desde el 97 con la elección de jueces no por el Senado de la República, sino por concurso de méritos, que luego permitió que se estableciera un sistema de carrera judicial, que me parece probablemente el mejor sistema de carrera del país, y luego que progresivamente pudiéramos establecer algunas garantías para que los actores tomaran sus decisiones sin miedo, sin que los fueran a quitar. Pero ya cuando se enfrentaban los jueces en sus decisiones que por supuesto los ciudadanos no entienden, al escrutinio público, teniendo en contra al acusador, que ya no es acusador, sino un generador de información, entonces tenemos una regresión en las conquistas del sistema. De pronto la gente comenzó a ver estos casos de corrupción porque la corrupción es corrupción, a eso no hay que buscarle otro concepto, pero una cosa es entender la corrupción, identificar cómo tenemos que afrontar la corrupción, prevenirla y perseguirla, identificar a los corruptos y sancionarlos, y otra cosa es pretender que en semanas vamos a tener los resultados de un proceso tan complejo que implica tanta discusión probatoria y que implica tanto ejercicio de derechos. En ese sentido, si a la sociedad dominicana le conviene, sí, dependiendo de que comience a verse en el espejo de otros países. Yo recuerdo que en Perú, el expresidente, entre los tantos expresidentes que han sido expresidentes de Perú recientemente,
Pedro Pablo Kuczynski, cuando detona Odebrecht, dice, bueno, una medida populista que me conviene en este momento es establecer sanciones más graves, como por ejemplo modificar por decreto legislativo los límites de la prisión preventiva en casos de corrupción. Y llevó la prisión preventiva a 36 meses, 3 años. 3 años de prisión preventiva. Eso es una exageración. Eso es una exageración. ¿Y qué pasó con el expresidente? Él mismo cayó. Terminó teniendo 3 años de prisión preventiva, 36 meses. Entonces, si eso se vuelve un arma para venganzas, para partidizar el ejercicio del poder desde el Poder Judicial, entonces no vamos hacia ningún lado. Y vamos a tener un Poder Judicial que va a ser sencillamente un instrumento de opresión más allá de la opresión legítima que debe ejercer. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes, sobre todo porque hay actores en todas las instituciones que ven en el conflicto más oportunidades de aquellas que tienen que ver con su rol social. Por eso debe salir una voz alegre en algún momento que diga que cualquier representante del Ministerio Público de estos sonoros ahora podría ser potencialmente un presidente en algún momento, una presidenta. Entonces con esas cosas hay que tener cuidado, porque de repente con los años nos topamos con que se dan ejercicios del poder desde este espacio que debe ser tan solemne y cuidadoso, que están orientados a intereses personales. No digo que sea el caso actual, sino que hay que tener cuidado con eso. A mí no me gusta la idea de que todo tenga que ser resuelto, porque no va a ser resuelto con la prisión. Yo entiendo que lo que nos han dicho los últimos 5 o 6 casos importantes de corrupción que han sido del conocimiento público es que se puede perfectamente llevar a cabo una investigación, llevar esa investigación sin la presión de los plazos para concluirla, hasta el punto de presentar acusación, si es necesario en ese momento seguir expandiendo el canon de la investigación o, qué sé yo, preservar las condiciones elementales para el proceso, entonces solicitar prisión. En algunos códigos que se nos fueron adelante, no sé si nosotros lo borramos del código nuestro cuando hicimos la adaptación, había una audiencia de formalización de la investigación, que era una audiencia previa, donde ya la persona sabía que se le podía imputar. En esa audiencia el juez autorizaba o no la investigación previendo que de entrada comenzáramos a perseguir y amenazar con prisión a las demás personas. ¿Por qué? Bueno, porque la prisión saca lo peor de todos nosotros. Primero, nosotros nos olvidamos de los presos. Nosotros estamos acá en este estudio sin tener la menor idea de qué está pasando en ese mundo con 26 o 27 mil personas. En segundo lugar... No, el que ha caído preso sabe. Sí, claro. Por política o por delito, claro, sabe. Ese sabe. Pero la sociedad, mayoritariamente, a menos que tenga una experiencia, algún familiar que esté guardando prisión, no está tan consciente de que eso que decimos de la prisión no es nada para sentirnos orgullosos, porque el sistema tiene muchas carencias. Si fuera un espacio de reinserción adecuado, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Ahora bien, el otro tema es que despierta en mucha gente la idea de que, por ejemplo, tomar lo ajeno, lo del pueblo, está bien, porque al final de la jornada, si alguien delata, si alguien colabora, puede conservar una parte de eso. Entonces podríamos también estar incentivando con el tiempo, desde esa imagen del judicial, unos comportamientos éticos que hay unas 2 o 3 generaciones que lo están captando de forma errónea. Entonces, si los servidores públicos van a salir de ahí, tendremos servidores públicos con una distorsión insalvable acerca de lo que pasa en el sistema de justicia. Entonces nosotros estamos, primero, erosionando principios como el de presunción de inocencia. Aquí, si a usted lo imputan de corrupción, usted es corrupto hasta que se demuestre lo contrario. No es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y luego entonces tiene a un sujeto que no se portó bien, pero que sale diciendo de todo y lo elevamos como si fuera un héroe nacional. Y esos son mensajes que la sociedad tiene que cuidar, por más éxito que les representa al Ministerio Público. Yo estoy convencido, mire, se lo digo ahora muy a priori, solo viendo técnicamente algunas versiones públicas de algunas de las personas que han decidido colaborar, que hay testimonios que van a tener serios problemas del contradictorio, porque yo no puedo tener 2 versiones con tanta seguridad, sobre todo haciendo manifestaciones públicas sobre las perspectivas de un proceso. Y si eventualmente hay uno que otro elemento probatorio que no tenga la suficiente calidad para robustecer ese testimonio, sencillamente eso se excluye, eso no tiene valor. Entonces no es que tengamos muchos elementos en un índice grande, en expedientes enormes que cuesten muchísimo dinero. Es que nosotros seamos muy cuidadosos a la hora de ofertar eso que estamos proponiendo. En una situación de crisis cualquiera asume la posibilidad de delatar al otro. Pero lo que hemos visto siempre es que esas delaciones en una parte importante se van desmeritando. Entonces hay que hacer un esfuerzo todavía mayor
y hay que cuidar que la sociedad se convenza de que a los hombres malos, a las personas que se desvían, es a las que vamos a premiar en la sociedad. Un delator, que uno le dice delator, yo no sé realmente cuál es el término que establece el código, no lo he buscado, el que colabora, ¿no? Firma algún documento, asume por escrito, bajo notaría o prueba o testigos en un caso de acusación para defenderse. Ese es un tema que quiero que me trate. Otro es, bajo el concepto del Código Penal Inquisitorio, que era el anterior, ¿cómo hubiese sido el proceso? Con relación a la primera pregunta, el delator, nosotros decimos popularmente delator, pero donde aparece en el código es como colaborador eficaz en los procesos complejos. Correcto. Para darle espacio a una figura que es el criterio de oportunidad, un criterio de oportunidad especial que implica la extinción de la acción penal. Ese no es el caso en la mayoría de los procesos. En Odebrecht sí. En Odebrecht lo que se hizo con la empresa después que salió mal el tema de la conciliación, que fue una muy mala asesoría para la Procuraduría de entonces, en ese momento se promovió el criterio de oportunidad y Odebrecht hizo lo que pasa con ocasión del criterio, es que se compromete supuestamente a colaborar, pero no hay ningún mecanismo con el que tenga poder suficiente jurídico, porque si se extingue la acción, no hay manera de perseguir a Odebrecht. Yo creo que lo vimos más o menos. Yo decía en ese momento que lo que había que hacer era, en esos procesos, hacer un procedimiento penal abreviado, donde se hace el acuerdo pleno parcial, ya sea que discutamos los hechos y la pena, o solo los hechos y después discutimos la pena, y en ese acuerdo entonces plasmar las condiciones de la colaboración, al punto de que, bueno, las condiciones de la colaboración tengan que ser demostradas por quien está colaborando. ¿Qué está pasando con la colaboración? Queda en el fuero del Ministerio Público. Entonces, a raíz de eso, quedando en el fuero del Ministerio Público, también es demasiado poder para un actor que puede decidir todo el curso de una investigación, hacia dónde se va a mover. Incluso erosionando también algunos principios, como el de no autoincriminación, ese mismo de presunción de inocencia, y generando quizás a la larga menos bien que mal. Fíjese que en Odebrecht la cantidad de imputados era importante, pero hubo 2 condenas. Empezamos con senadores, políticos, personas que fueron ministros, los supuestos oferentes de los sobornos o los que los entregaron, y al final hubo 2 condenas. Y los ministerios públicos que están, queridos amigos del Ministerio Público que están en estos procesos del día de hoy, una parte importante ya era Ministerio Público en el caso de Brecht. Entonces algunas cosas no cambian del todo, sencillamente porque ahora la dinámica es un poco más agresiva, los medios están siendo, hay una estrategia importante de colocación. Como un circo. Claro que sí, claro que sí. Y eso no nos ayuda a ver del todo lo que hay en los procesos. Es importante que el proceso siga el curso en función de su diseño, cada fase con las reservas que amerita. Actualmente, una medida de coerción tiene que celebrarse sin la participación de los medios de comunicación porque la fase es reservada, pero las partes tienen también el derecho de promover la apertura. Si están de acuerdo, podría ser sin ningún problema. El detalle es que ahora son los abogados los que están sacando la información de la audiencia. Claro. Entonces, ¿cuál es el interés? Crear un morbo, desinformar un poco. Distorsionan todo. Distorsionar todo. Claro. Entonces, de las versiones yo tuve que sentarme a escucharlas para saber qué dijeron los imputados, porque hubo múltiples notas. Había un abogado que tuiteaba. Que tuiteaba, claro. A mí me parece que eso no es correcto. No hay ningún impedimento, don Marino, para eso. Eso no lo prohíbe la ley. Pero hay que cambiar esas cosas. Pero con lo que está pasando aquí, yo pude ver en Nueva York cuando Donald Trump entró al tribunal, que ya salió. Entonces, entrevistaron a una persona, parece un turista europeo, y le preguntan, dice, no, pero en mi país eso no funciona así. Dice el tipo, esto es como si fuera un circo, porque en Nueva York, Estados Unidos, se parece ya mucho a lo que es América Latina. Fíjate bien, el circo, y el juez le dice a Trump, no se ponga a hablar sobre, y él como quiera, en una rueda de prensa, acabó con el juez. Es decir, que es como si fuera latino eso ahí. Y aquí eso, el Ministerio Público, yo no sé si cuelga los expedientes en una página, porque de repente los tiene todo el mundo, o los tienen gente especializada en eso. Esa es una, antes de que se abra la audiencia. Segundo, luego es secreta, pero los abogados salen a decir lo que se dijo, claro. Y hay abogados adentro que tuitean lo que se dijo.
Claro. Explícame eso. No, es que tenemos que aprender y madurar algunas cosas. Eso es difícil. Hay una responsabilidad. Yo creo que si tuviésemos un colegio de abogados un poco más metido en esos temas, observando lo que tiene que observar, y dedicado al tema de la regulación de la profesión del derecho, sobre la base de un código ético adecuado de los abogados, quizás no tuviéramos esas situaciones. Bueno, si el colegio de abogados no tuviera una subvención fija, se dedicara a eso, pero tiene una subvención fija. Ese es el problema. No, yo creo que aún con la subvención se puede hacer mejor. Bueno, te estoy hablando. Así Vamos a la es. pausa.